Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video siempre les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Mándenme un mensaje a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y hoy vamos a platicar acerca de la importancia que es tener buena relación con el dinero. Es súper importante. Si no tenemos buena relación con el dinero no va a llegar, los proyectos no se van a dar, independientemente de que nuestra energía esté alineada, que no tengamos ningún trabajo de brujería, un muerto pegado. Hay que mover muchas cosas para estar equilibrados y sobre todo atraer aquello que nosotros deseamos. Pónganse a ver todo lo que hay en su casa. A lo mejor no tienen el dinero en billete o en monedas, pero tienen cosas en su casa. Cada vez que vamos a algún lugar o a alguna tienda, intercambiamos ese billete por un objeto. Entonces, el dinero ya no lo tenemos físico. Bueno, sí lo tenemos, pero no en el billete. Lo tenemos a lo mejor en un muñequito, en unos zapatos, en un perfume, en un alajero, en la cama, en el edredón, en la almohada. Lo tenemos en diferentes cosas. Y si ustedes se ponen a ver todo lo que tienen en su casa y todo lo que han obtenido durante el tiempo que llevan trabajando, se van a dar cuenta que han logrado muchas cosas. Desde allí empiezan a tener buena relación con el dinero porque van a empezar a agradecerse cada cosa que ustedes hayan comprado y cada cosa que haya llegado a su vida. Así haya sido un lápiz, una goma, unas agujetas, tienen un esfuerzo y tienen que agradecerse todo lo que han logrado. Eso es algo muy importante. Y luego otra cosa que también es muy importante es romper votos de pobreza, creencias y limitaciones. Porque muchas veces por parte de nuestra familia, nuestros amigos o por parte de una pareja, a veces no logramos el éxito que nosotros deseamos. Y no es por culpa de los demás, siempre es responsabilidad de nosotros. Pero si, por ejemplo, estamos en una relación en donde a lo mejor nos vamos a casar o con quien nos casamos no quiere que nosotros trabajemos, pues nuestros ideales, nuestros sueños se quedan estancados. Porque él va a decir, no, no, yo no quiero que trabajes, yo quiero que te quedes en la casa. Y uno deja esa parte que es importante de generar dinero en no hacer nada y estar esperando que ellos te den y a lo mejor dices, híjole, yo soy buenísima y estudié una maestría o estudié un doctorado o yo tenía mi negocio y lo cerré porque él no quiere que yo trabaje y empieza uno a bloquearse en la parte económica. Luego llega el momento que a lo mejor se divorcian y quieren emprender de nuevo, pero a lo mejor en las relaciones le dijeron, no, tú no eras buena para ese trabajo, nunca se te va a dar, ya estás grande, ya estás viejo, o en la familia nunca hemos tenido mucho dinero, no creo que tú lo vayas a tener y ahorita, uy, para que le pegues a algo se necesita, es de suerte, el dinero cuesta mucho trabajo, hay que sudar la gota gorda y muchas veces ese tipo de energía hace que nosotros no podamos tener dinero. Muchas veces también, a veces dice uno, híjole, estamos trabajando mi pareja y yo, pero yo no quiero tener un trabajo en donde gane más que él porque él se va a sentir mal. Entonces aceptamos un trabajo en donde a lo mejor ganamos un poquito menos y a lo mejor somos de bajo perfil, cuando a lo mejor somos súper brillantes para poder tener un buen trabajo, un buen proyecto o poner un negocio. Porque no queremos que la otra persona se sienta menos o no queremos que a lo mejor nos vaya a decir algo o que se vaya a ir porque crea que nosotros estamos ganando mucho más y que a lo mejor ya no vamos a estar con ellos porque hay unos que son celosos o son posesivos. Muchas veces también la familia dice, pues es que como ya está ganando dinero, pues ya se volvió muy creído, ya está raro y hacen creer que el dinero es malo, que la energía del dinero solamente trae pleitos entre las familias, discusiones, cosas muy feas. Y no es así. El dinero, todos necesitamos dinero. Así sea la persona más pobre, necesita dinero, aunque sea para una tortilla o para frijoles, para lo que sea. El dinero es súper importante. Gracias al dinero podemos bañarnos, nos podemos dormir porque tenemos una cama, tenemos un zarape con que taparnos, un edredón, una almohada, un vaso para tomar agua, o sea, cosas elementales, pero que requieren de dinero. Entonces es muy importante que primero se sincronicen con esa energía, limpien todas esas creencias, esas limitaciones. Si quieren, mándenme un mensaje y podemos romper votos de pobreza para limpiar toda esa energía y que empiecen a traer el dinero rápido. Otra cosa también que es muy importante, si en algún momento de su vida les fue mal económicamente, no quiere decir que les va a ir mal todo el tiempo. A veces todos podemos tener un bache o podemos tener un momento en donde las cosas no fluyen como nosotros queramos, pero eso no va a marcar toda nuestra vida. Puede ser que sea solamente
una piedrita que a lo mejor la vamos a convertir en un escalón para poder lograr las cosas que nosotros deseamos, aprender en ese momento qué fue lo que pasó. Pues tenía yo que ser un poco más paciente, tenía que ser agradecida conmigo, tenía que valorar todo lo que yo me había dado en algún momento que no lo valoré. Y en este momento ya está uno listo para el siguiente nivel y para poder atraer cada una de las cosas que ustedes desean. De todos los hechizos que yo les pongo para el dinero, abre caminos, para conseguir trabajo, funcionan súper bien. Pero para que funcionen mejor, ustedes tienen que estar alineados con esa energía, la energía de la fertilidad para cada uno de sus proyectos, independientemente de que quieran tener un bebé. Aquí lo tienen que trabajar a nivel de los proyectos. Y entonces el dinero va a empezar a fluir. Estamos ahorita en un excelente momento porque el 2 de febrero, Día de la Candelaria, Día de las Velas, Día del Fuego, en donde es el momento de todos los inicios y podemos empezar a trabajar todo lo que nosotros deseamos atraer durante todo este año. Entonces es muy importante que empiecen a sincronizarse con la energía del dinero. Cada vez que compren algo, visualicen que están intercambiando ese billete por algún producto. Pagaron la luz, ok, ahí va el dinero, pero yo tengo luz. El gas, pero tengo agua caliente o puedo cocinar o me compré unos zapatos. Y siéntanse agradecidos de cada una de las cosas que ustedes logren. Por poquito que parezca, todo lleva su esfuerzo, lleva su dedicación y merece un agradecimiento y merece que ustedes digan, wow, gracias a mí tengo esto, he viajado, me he comprado tal cosa, he disfrutado, fui a un concierto, fui al cine, lo que sea. Si ustedes tienen buena relación con el dinero y empiezan a agradecerse por cada una de las cosas que ustedes han logrado y que se han comprado, se van a dar cuenta que han tenido mucho y que tienen mucho dinero y que a lo mejor lo tienen en el closet, en un cajón, en las cosas de la cocina. Si ustedes empiezan a visualizar eso, van a traer más de lo mismo y les van a llegar mucho más cosas, más viajes, van a poder renovar su casa, van a poderse cambiar su guardarropa, van a poder hacer muchas cosas. Recuerden que cuando pidan dinero, nunca pidan para pagar deudas, aunque tengan que pagar deudas. Pidan para algo más, porque si ustedes están pidiendo para algo más, quiere decir que lo normal o los gastos mensuales ya los tienen. Entonces pidan para un viaje largo, para un crucero, para a lo mejor cambiar el coche, dar el enganche de una casa o el departamento o comprarlo de contado, como ustedes quieran. Pero sí es importante que ustedes siempre pidan más. Recuerden que mientras más pedimos es porque más merecemos y lo estamos pidiendo al universo. Entonces, abran su corazón, extiendan las manos para que les pueda llegar aquello que ustedes deseen. Y recuerden que si tenemos una mano ocupada o una mano cerrada con miedos, con frustraciones o con algún voto de pobreza, no nos va a llegar lo que nosotros deseamos. Empiecen a sincronizarse con el dinero y van a ver que el dinero va a fluir y que este año puede ser un muy buen año para que puedan lograr aquello que ustedes desean y que el dinero que les llegue no nada más sea para pagar la luz, el gas o las cosas de cada mes, sino también sea un dinero en donde ustedes puedan disfrutar aquello que ustedes desean y sobre todo siéntanse merecedores de eso que su corazón anhela. Déjenme abajo sus comentarios, a ver cómo está su relación con el dinero. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.